Jerusalén ardía bajo el sol implacable del mediodía cuando el joven Isaías caminaba por las calles estrechas de la ciudad de David, esquivando comerciantes que gritaban sus mercancías, mujeres que llevaban cántaros de agua sobre sus cabezas, niños que corrían descalzos entre las piedras, calentadas por el fuego del verano. El polvo se levantaba con cada paso, mezclándose con el humo de los hornos de pan y el olor penetrante de las especias que se vendían en los puestos del mercado abarrotado. Isaías era hijo de Amós, perteneciente a una familia noble de Jerusalén, educado en las Escrituras desde niño, conocedor profundo de la ley de Moisés y las promesas hechas a David. Pero en su corazón había una inquietud que no podía nombrar, una sensación persistente de que Judá estaba caminando hacia un precipicio invisible que nadie más parecía notar o considerar. Las calles estaban llenas de vida, sí, pero también de injusticia evidente que nadie cuestionaba ni confrontaba. Veía a los jueces recibiendo sobornos en las puertas de la ciudad, aceptando regalos con sonrisas cómplices, mientras viudas y huérfanos esperaban justicia que nunca llegaría. Veía a los sacerdotes cumpliendo rituales meticulosos en el templo, sacrificando corderos y toros, sin cesar desde el amanecer hasta el anochecer. Pero sus corazones estaban lejos de Yahvé, más interesados en mantener sus posiciones de poder y prestigio que en la santidad que profesaban con sus labios. Los ricos de Jerusalén construían casas cada vez más grandes y lujosas en las colinas que rodeaban la ciudad, añadiendo campo a campo, mientras los pobres eran expulsados de sus tierras ancestrales por deudas imposibles de pagar, empujados hacia la miseria y la esclavitud. Y en medio de todo esto, el pueblo seguía cantando salmos con fervor, celebrando festivales con alegría superficial, proclamando que eran el pueblo elegido de Dios, seguros en su pacto con Abraham, confiados en que el templo de Salomón garantizaba la protección divina eterna sin importar cómo vivieran sus vidas cotidianas. Isaías observaba todo esto con ojos que veían más allá de las apariencias, con un corazón que sentía el peso de la hipocresía colectiva, y se preguntaba cuánto tiempo más toleraría Dios esta farsa de piedad sin justicia, esta adoración sin obediencia. El rey Usías gobernaba desde hacía décadas, un reinado largo marcado por prosperidad material visible, pero también por orgullo espiritual creciente e invisible. Usías había fortificado Jerusalén con torres imponentes y murallas gruesas, había expandido el territorio de Judá mediante conquistas militares exitosas, había desarrollado agricultura sofisticada y comercio floreciente con naciones vecinas. Había construido torres defensivas en el desierto y cisternas ingeniosas para el ganado que pastaba en tierras áridas. El reino prosperaba económicamente como no lo había hecho desde los días gloriosos de Salomón. Pero algo había cambiado en el corazón del rey durante esos años de éxito ininterrumpido. Isaías lo había notado en los últimos años, observando desde la distancia respetuosa cómo Usías comenzaba a atribuirse méritos que correspondían solo a Dios, como hablaba de sus logros militares y administrativos, como si fueran producto de su propia sabiduría superior y no de la bendición divina que había sostenido cada victoria. Y entonces llegó el día que cambió todo y marcó el fin de una era. Usías entró al templo con paso firme y decidido, ignorando las protestas vehementes de los sacerdotes que intentaban bloquear su camino, decidido a quemar incienso en el altar, aunque solo los sacerdotes consagrados de la línea de Aarón podían hacerlo según la ley establecida desde los tiempos de Moisés en el desierto del Sinaí. Los sacerdotes trataron de detenerlo con valentía inusual que les costaba el temor a represalias reales, confrontándolo directamente y explicando con voz temblorosa que estaba violando mandato sagrado, que estaba transgrediendo límites establecidos por Dios mismo,
Pero Usías estalló en ira, sosteniendo el incensario en su mano con gesto desafiante. Y en ese preciso momento, mientras su furia llenaba el lugar santo como humo tóxico, la lepra brotó en su frente como flor maldita, testimonio visible e inmediato del juicio divino que no tolera profanación de lo sagrado. Los sacerdotes retrocedieron horrorizados ante la manifestación sobrenatural, y el mismo Usías, sintiendo la comezón repentina que quemaba su piel y viendo el terror reflejado en los rostros de quienes lo rodeaban, corrió del templo sabiendo que estaba maldito, que su orgullo lo había destruido en un instante. Desde ese día vivió aislado en una casa separada del palacio, leproso e intocable hasta el día de su muerte, mientras su hijo Jotam gobernaba en su lugar como regente hasta que la muerte finalmente liberó al rey caído de su prisión de carne corrupta. El año que murió el rey Usías, Isaías entró al templo con el peso de la mortalidad humana, presionando su pecho como piedra pesada. Había visto al poderoso rey Usías reducido a ruina por su orgullo. Había visto cómo la prosperidad material podía coexistir sin contradicción aparente con bancarrota espiritual completa. Había visto la hipocresía religiosa floreciendo incluso en el lugar más sagrado de la nación. Caminaba lentamente por el atrio exterior del templo, donde gentiles podían entrar libremente, pasando con reverencia por el atrio de las mujeres, atravesando con pasos medidos el atrio de Israel, donde los hombres judíos se congregaban para adoración, acercándose gradualmente al lugar santo, donde solo sacerdotes consagrados entraban para cumplir sus deberes sagrados. El templo de Salomón era estructura magnífica, de piedra blanca pulida y cedro aromático del Líbano, con columnas masivas llamadas Jaquín y Boaz, flanqueando la entrada principal, con el altar de bronce enorme donde se quemaban sacrificios continuamente desde el amanecer hasta el anochecer, con el mar de bronce sostenido por 12 bueyes, donde sacerdotes se purificaban ritualmente antes de ministrar. Isaías había estado allí innumerables veces durante su vida, pero ese día algo era diferente. Algo en el aire mismo parecía cargado de anticipación sobrenatural. El aire parecía más denso que lo normal, espeso como si pudiera tocarse, como si realidad visible estuviera a punto de rasgarse como velo, revelando realidad invisible que siempre había estado presente pero oculta a ojos humanos, limitados por carne mortal. Y entonces sucedió sin advertencia previa. Los muros del templo desaparecieron o quizás se volvieron transparentes como cristal. Isaías vio lo que ningún ojo humano debería ver y sobrevivir para contarlo. Vio el trono de Dios en toda su gloria aterradora y majestuosa. El trono era alto y sublime, elevado infinitamente sobre todo lo creado, y el que estaba sentado en él llenaba el templo con la magnificencia abrumadora de su presencia. Las orlas de sus vestiduras se extendían, llenando todo el espacio disponible, fluyendo como océano de gloria que inundaba cada rincón del santuario, cada grieta, cada sombra. Por encima del trono, volando en adoración perpetua que nunca cesaba ni disminuía, estaban los serafines, seres angelicales de 6 alas cada uno que Isaías nunca había imaginado que existieran. En la vastedad de la creación divina, con 2 alas cubrían sus rostros, porque incluso seres celestiales tan elevados y santos no podían mirar directamente la gloria divina sin ser consumidos por su intensidad. Con 2 alas cubrían sus pies en gesto de humildad reverente ante la presencia del Todopoderoso. Y con 2 alas volaban, moviéndose en patrones que parecían danza cósmica de adoración eterna, coreografía celestial que había continuado desde antes de la fundación del mundo. Y clamaban el uno al otro con voces que hacían temblar los cimientos mismos del templo, proclamando sin cesar en hebreo antiguo las palabras que resonarían en el corazón de Isaías por el resto de su vida terrenal. Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Repetían la palabra santo 3 veces, énfasis teológico que declaraba la santidad absoluta, trascendente, incomparable de Dios, separado completamente de todo lo creado. Y con cada proclamación poderosa, los quiciales de las puertas se estremecían como si el edificio entero fuera a colapsar en polvo, y la casa se llenaba de humo denso que oscurecía todo excepto el trono resplandeciente y los serafines ardientes que lo rodeaban en adoración perpetua. Isaías cayó de rodillas sobre el piso de piedra fría, sintiendo que iba a morir en ese mismo instante, que su vida sería extinguida como vela bajo viento fuerte. Su primera reacción no fue gozo ni paz, sino terror absoluto paralizante que le robó el aliento. Gritó desde lo profundo de su ser una confesión desesperada que salió de sus labios sin pensamiento consciente, arrancada de su alma por la realidad abrumadora de lo que estaba presenciando. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él sabía la verdad fundamental que todo judío conocía desde la infancia, la verdad declarada en Éxodo cuando Dios le dijo a Moisés en el monte que ningún hombre podía ver su rostro y vivir para contarlo. Isaías había visto la gloria de Dios sin velo protector, había contemplado santidad en su forma más pura e intensa, y ahora la brecha imposible de cruzar entre esa santidad perfecta y su propia pecaminosidad imperfecta se había vuelto insoportablemente visible, expuesta a plena luz. No era falsa humildad ni exageración piadosa diseñada para impresionar. Era reconocimiento honesto y devastador de realidad espiritual que lo aplastaba. Sus labios habían pronunciado palabras descuidadas durante toda su vida, chismes que dañaban reputaciones, quejas que ofendían a Dios, mentiras pequeñas que parecían insignificantes en vida ordinaria, pero que ahora, en presencia de santidad absoluta, se revelaban como contaminación moral profunda e inexcusable. Y no solo él estaba contaminado, sino todo su pueblo, toda la nación de Judá, con su religiosidad superficial y su justicia propia, mientras oprimían sistemáticamente a viudas indefensas y huérfanos vulnerables, y corrompían justicia en las cortes mediante sobornos descarados. Isaías esperaba ser consumido instantáneamente por fuego santo, aniquilado por la presencia de santidad divina que no podía tolerar presencia de pecado sin juzgarlo. Pero entonces uno de los serafines voló hacia él con propósito deliberado. El ser angelical se movió desde la presencia inmediata del trono hacia el altar donde ardía el fuego perpetuo del sacrificio que nunca se apagaba. Tomó con tenazas especiales una brasa viva del altar, una piedra ardiente del fuego santo que consumía las ofrendas diarias, y voló directamente hacia Isaías, postrado en terror absoluto sobre el piso del templo. El serafín tocó la boca de Isaías con la brasa ardiente sin vacilación. El dolor debió haber sido insoportable, el calor del fuego divino quemando sus labios con intensidad que superaba cualquier dolor físico conocido, pero con el dolor vino limpieza, purificación profunda que iba más allá de lo físico hasta penetrar lo espiritual. Y el serafín pronunció palabras que transformaron todo en un instante. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No fue proceso gradual que requiriera tiempo ni esfuerzo humano prolongado. Fue declaración divina instantánea e irrevocable. La culpa que había reconocido con desesperación, el pecado que contaminaba sus labios y su corazón, fue removido no por sus propios méritos acumulados, ni sus propios esfuerzos religiosos, sino por acto soberano de gracia divina, simbolizado por la brasa tomada del altar de sacrificio, donde sangre de animales inocentes cubría pecados del pueblo. Isaías había sido purgado, purificado, preparado para servicio profético. Y entonces
escuchó la voz que cambiaría el curso de su vida entera. No era voz de serafín, sino voz del que estaba sentado en el trono, voz que contenía autoridad absoluta, que hacía temblar la creación, pero también vulnerabilidad sorprendente. Como si Dios mismo estuviera buscando voluntariamente quien respondiera a su llamado sin coerción. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La pregunta no era retórica dirigida a los serafines, que ya servían en adoración perpetua, sin necesidad de comisión adicional. Era pregunta dirigida específicamente a este hombre humano recién purificado, este hijo de Amós que, momentos antes, había confesado ser inmundo y merecedor de muerte, y desde lo profundo de su ser, transformado por el toque de la brasa, desde un lugar en su corazón que no sabía que existía hasta ese momento, Isaías respondió con palabras que sellarían su destino para el resto de su vida. Heme aquí, envíame a mí. No entendía completamente lo que estaba aceptando en ese momento de rendición total. No conocía las décadas de rechazo sistemático y sufrimiento profundo que vendrían. No imaginaba las palabras devastadoras de juicio que tendría que pronunciar, ni el peso espiritual aplastante que cargaría sobre sus hombros día tras día, año tras año. Pero en ese momento singular de encuentro directo con santidad divina, en ese espacio sagrado donde había experimentado simultáneamente su propia muerte merecida y su purificación completamente inmerecida, no podía responder de otra manera. Se ofreció completamente, sin reservas, sin condiciones, sin negociaciones. La respuesta de Dios fue inmediata pero profundamente desconcertante. Ve y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanación. Isaías escuchó estas palabras y sintió confusión mezclada con horror creciente que helaba su sangre. Estaba siendo comisionado para endurecer al pueblo en lugar de convertirlo. Era su mensaje destinado a cegar en lugar de iluminar, a destruir en lugar de salvar. No podía comprender completamente la paradoja teológica profunda que se le estaba revelando, el misterio de que a veces el juicio divino toma la forma de permitir que corazones ya endurecidos por años de rebelión se endurezcan aún más mediante el mismo mensaje que podría haberlos salvado si hubieran estado dispuestos a escuchar con humildad. Su proclamación sería simultáneamente oferta genuina de salvación para quienes tuvieran oídos espirituales para oír y confirmación inevitable de juicio para quienes rechazaran la verdad por amor a sus pecados. Aturdido y casi sin voz, Isaías logró formular la única pregunta que podía articular en ese momento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo exactamente duraría esta misión aparentemente sin esperanza de predicar a pueblo que se negaría sistemáticamente a escuchar? La respuesta fue devastadora en su claridad brutal. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto completo, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. El juicio vendría inevitablemente. La destrucción era cierta e inescapable. Jerusalén sería devastada por ejércitos invasores, el pueblo exiliado a tierras extranjeras. La tierra prometida quedaría desolada sin habitantes. Pero entonces, después de describir destrucción total que parecía el fin absoluto, vino atisbo de esperanza que evitaría que Isaías se hundiera en desesperación completa durante los años difíciles que vendrían. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Habría remanente fiel. Después del fuego purificador del juicio, quedaría semilla viva de restauración futura,
un nuevo comienzo que surgiría de las cenizas. Isaías salió del templo transformado completamente, un hombre diferente del que había entrado. El mundo visible parecía más opaco ahora, menos real, como si hubiera visto colores y dimensiones que ojos humanos normalmente no perciben, y ahora todo lo demás pareciera gris y plano en comparación con la gloria que había presenciado. Caminaba por las mismas calles de Jerusalén que había transitado toda su vida, pero ya no era el mismo hombre. Llevaba en su cuerpo el recuerdo físico del toque de la brasa ardiente en sus labios. Llevaba en su memoria grabada la visión del trono elevado y los serafines adorando. Llevaba en su corazón el peso de una comisión divina que duraría décadas y que lo convertiría en hombre marcado, apartado, incomprendido, rechazado por aquellos a quienes amaba profundamente. Durante los días siguientes a la visión, Isaías se retiró a la privacidad de su hogar, orando intensamente durante horas, que se convertían en días, procesando lo que había experimentado, esperando dirección específica de Dios sobre cómo comenzar la misión imposible que había aceptado en un momento de rendición total. Y las palabras comenzaron a venir a su mente, no como pensamientos propios que pudiera controlar, sino como declaraciones que se formaban en su conciencia con claridad cristalina y autoridad, que sabía con certeza absoluta que no provenían de él mismo. Comenzó a escribir con urgencia, sus manos temblando ligeramente mientras la tinta negra fluía sobre el pergamino, preservando palabras que sentía ardían con fuego divino, aunque no siempre comprendía completamente su significado profundo o sus implicaciones futuras. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Escribió sobre la nación que se consideraba pueblo elegido de Dios, pero que había olvidado completamente al Dios que los había redimido milagrosamente de Egipto, que los había establecido en la tierra prometida, fluyendo leche y miel, que había hecho pacto eterno e inquebrantable con ellos. Los primeros años de ministerio profético de Isaías coincidieron exactamente con el reinado de Jotam, hijo de Usías, quien gobernó 16 años, manteniendo relativa estabilidad política y económica en el reino. Jotam era hombre justo comparado con muchos reyes que vendrían después en la historia turbulenta de Judá. Construyó la puerta superior del templo con artesanía excelente, fortificó ciudades estratégicas en todo el territorio, derrotó militarmente a los amonitas que amenazaban las fronteras orientales, pero incluso bajo su reinado relativamente benigno, la corrupción espiritual profunda de Judá continuaba creciendo como cáncer invisible que consumía lentamente el cuerpo de la nación, desde 1900 adentro hacia afuera. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén día tras día, proclamando palabras que la gente no quería escuchar, mensajes que perturbaban su paz falsa y su seguridad ilusoria. Se paraba en lugares públicos de máximo tráfico, en las puertas masivas de la ciudad, donde ancianos se reunían para juzgar casos legales, en el atrio del templo, donde peregrinos venían desde todas partes de Judá para adorar, y declaraba con voz que crecía en autoridad el mensaje que Dios le había dado, sin diluir su contenido para hacerlo más aceptable. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda desamparada. Pero también incluía advertencia directa de juicio inminente que se acercaba como tormenta en el horizonte. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. La elección estaba delante de ellos con claridad absoluta, arrepentimiento genuino,
y vida abundante, o rebelión continuada y muerte inevitable. Pero la vasta mayoría simplemente lo ignoraba con indiferencia, siguiendo con sus vidas rutinarias como si las palabras de este profeta extraño no tuvieran relevancia alguna para sus existencias cómodas y sus negocios prósperos. Isaías enfrentaba hostilidad creciente que se intensificaba con cada mensaje que proclamaba. Los sacerdotes lo veían como amenaza directa a su autoridad porque criticaba abiertamente su religiosidad vacía y sus rituales sin corazón. Los comerciantes prósperos lo despreciaban con odio apenas disimulado, porque denunciaba públicamente su deshonestidad sistemática en pesos y medidas, su explotación de los pobres. Los jueces corruptos lo odiaban con furia visceral, porque exponía sin miedo su corrupción descarada, su aceptación de sobornos, su perversión de justicia. La gente común lo consideraba pesimista, perturbador de la paz social, alguien que sembraba descontento y cuestionaba el orden establecido. Regresaba a su casa después de días largos y agotadores de proclamación profética, exhausto física y emocionalmente hasta el punto del colapso, cuestionándose en la oscuridad de su habitación si alguien estaba realmente escuchando sus palabras o si simplemente estaba hablando al viento. Se arrodillaba en oración solitaria durante horas que se sentían interminables, llorando delante de Dios con lágrimas que mojaban el suelo de piedra, preguntando con voz quebrada cómo podía continuar hablando cuando nadie parecía responder, cuando nadie cambiaba su conducta, cuando la nación continuaba su descenso inevitable hacia el juicio. A veces, en la quietud profunda de la noche, cuando Jerusalén dormía y las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado, caminaba solo por las murallas masivas de la ciudad mirando las constelaciones que Dios había creado, sintiendo el peso aplastante de soledad que viene inevitablemente cuando conoces verdad que nadie más quiere aceptar o considerar. Se preguntaba con dolor en el alma si alguna vez vería fruto tangible de su obediencia costosa, o si su voz profética estaba destinada a perderse en el viento para siempre. Palabras pronunciadas en vacío que nunca transformarían corazones endurecidos por años de rebelión. Amaba a su pueblo profundamente con amor que dolía físicamente. Había nacido entre ellos, compartía su sangre, su historia común, sus promesas divinas, pero ahora tenía que pararse delante de ellos día tras día, anunciando destrucción venidera, proclamando juicio inevitable, advirtiendo de exilio futuro que parecía imposible dada la prosperidad presente. El conflicto interno que rasgaba su alma era casi insoportable. Parte de él quería gritar advertencias aún más fuertes, sacudir a la gente violentamente hasta que despertaran de su estupor espiritual. Otra parte simplemente quería callarse, dejar que vivieran en su ilusión cómoda de seguridad, evitar el rechazo constante que lo aislaba socialmente y la hostilidad abierta que amenazaba su vida. Pero entonces recordaba con claridad perfecta el trono elevado. Recordaba a los serafines proclamando santidad. Recordaba la brasa ardiente tocando sus labios. Y sabía con certeza que no podía detenerse aunque quisiera desesperadamente. Las palabras ardían en su interior como fuego encerrado en sus huesos, según él mismo escribiría años después, y tenía que proclamarlas sin importar el costo personal que pagara, sin importar cuánto sufriera por su obediencia. Tenía esposa, a quien las escrituras llaman simplemente la profetisa, sin preservar su nombre individual, mujer fiel que compartía su carga espiritual pesada, aunque vivía en la sombra del ministerio de su esposo. Tuvieron hijos cuyos nombres mismos eran profecías vivientes que caminaban por las calles de Jerusalén, señales visibles del mensaje que Isaías proclamaba verbalmente. Su primer hijo fue llamado Sear-Jasub, nombre hebreo que significa un remanente volverá, nombre que cargaba simultáneamente juicio severo y esperanza resistente.
declarando que aunque la mayoría de la nación sería destruida en juicio merecido, un remanente pequeño pero fiel sobreviviría y regresaría a la tierra después del exilio. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre del niño en conversación ordinaria, estaba repitiendo sin saberlo una profecía sobre el futuro de Judá. El segundo hijo recibió nombre aún más largo y complejo que causaba miradas extrañas: Maher Salal Hasbaz, frase hebrea que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, profecía específica y fechada sobre la inminente destrucción de Damasco y Samaria por los ejércitos brutales asirios. Isaías y su familia entera se habían convertido en señales proféticas vivientes para Judá, lecciones objetivas que Dios estaba enseñando a una nación que se negaba a aprender. Cuando Jotam murió después de 16 años de reinado relativamente estable, su hijo Acaz subió al trono de David a la edad de 20 años, y con él llegó período de crisis espiritual y política sin precedentes en la historia reciente de Judá. Acaz, desde el principio mostró con acciones concretas que no seguiría los caminos de David su padre, ni mantendría las reformas modestas que Jotam había implementado. Isaías observó con horror creciente cómo el nuevo rey transformaba a Judá. Acaz anduvo en los caminos corruptos de los reyes de Israel, que habían abandonado completamente la adoración de Jehová. Hizo imágenes fundidas de metal para los Baales cananeos, quemó incienso en el valle maldito de los hijos de Hinnom, e incluso hizo pasar a sus propios hijos por fuego según las abominaciones detestables de las naciones que Jehová había echado violentamente de la tierra antes de dar la herencia a Israel. Esto último era referencia directa a sacrificio infantil, práctica monstruosa asociada con adoración del dios Moloch, que estaba explícitamente prohibida en la ley de Moisés bajo pena de muerte por apedreamiento. Acaz había sacrificado a sus propios hijos, niños inocentes de su propia sangre, quemándolos vivos en ritual pagano, diseñado para buscar favor de dioses falsos que no podían ver, ni oír, ni salvar. Isaías escuchó las noticias de estas atrocidades desde su casa y lloró con gemidos que salían de lo más profundo de su ser. Jerusalén bajo Acaz se hundió rápidamente en idolatría abierta y descarada que no se había visto desde los peores días de los reyes de Israel en el reino del norte, que ya estaba tambaleando hacia su destrucción final. Y entonces vino la crisis que definiría el reinado de Acaz y probaría la fe de Judá. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, formaron alianza militar inusual y marcharon con sus ejércitos combinados contra Jerusalén para sitiarla, intentando forzar a Acaz, mediante presión militar, a unirse a coalición anti-asiria que estaban formando desesperadamente contra el imperio más poderoso del mundo conocido. Cuando llegaron noticias urgentes al Palacio Real de que los ejércitos sirios e israelitas estaban acampando en territorio de Judá, preparándose para atacar Jerusalén, el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque con el viento fuerte. El pánico se apoderó de la ciudad como plaga. Jerusalén estaba sitiada por 2 ejércitos combinados que superaban en número a las defensas de Judá, y humanamente hablando, sin considerar intervención divina, la situación parecía desesperada e imposible. Fue en este contexto de terror nacional que se extendía por toda la ciudad que Jehová habló directamente a Isaías con instrucción específica y detallada. Ve ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Isaías obedeció inmediatamente a pesar del peligro personal, llevando consigo a su hijo pequeño cuyo nombre significaba un remanente volverá,
señal viviente y visible de esperanza en medio de crisis nacional devastadora. Encontró al rey Acaz exactamente donde Dios había dicho, inspeccionando nerviosamente las defensas críticas de agua de la ciudad, asegurándose obsesivamente de que Jerusalén pudiera resistir sitio prolongado sin morir de sed. Isaías se acercó al rey con confianza, que venía de haber estado en la presencia del Dios que controla naciones como fichas en tablero, con mensaje directo que no admitía ambigüedad. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. El mensaje era claro y despectivo hacia los enemigos que aterrorizaban a Acaz. Los dos reyes que parecían invencibles eran simplemente restos carbonizados de leña que ya habían quemado su fuerza y pronto se apagarían completamente sin causar daño real a Judá. Dios declaraba con autoridad absoluta que sus planes elaborados contra Judá no se cumplirían, que fracasarían completamente. Pero había condición seria adjunta al final del mensaje que Isaías pronunció mirando directamente a los ojos temblorosos del rey. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Era juego de palabras profundo en hebreo que vinculaba fe y firmeza, creer y permanecer. Si Acaz no confiaba en Dios, no tendría estabilidad duradera en su reino. Acaz escuchó las palabras del profeta, pero claramente no las creyó ni por un momento. Su mente ya estaba calculando frenéticamente otras opciones, considerando alianzas con poderes extranjeros, buscando soluciones humanas basadas en fuerza militar en lugar de confiar en promesa divina que parecía demasiado buena para ser verdad. Isaías, discerniendo con claridad profética la incredulidad obstinada del rey, reflejada en su rostro y su lenguaje corporal, hizo oferta extraordinaria sin precedentes. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Era invitación completamente abierta a que Acaz pidiera confirmación milagrosa de cualquier tipo imaginable, tan espectacular como quisiera sin límites, para validar la palabra profética y fortalecer su fe débil. Pero Acaz respondió con piedad falsa, que apenas ocultaba su dureza de corazón y su determinación de buscar ayuda humana. No pediré y no tentaré a Jehová. Sonaba espiritual superficialmente, citando el principio establecido en Deuteronomio de no poner a prueba a Dios. Pero en realidad era rechazo calculado de fe, disfrazado hábilmente de humildad religiosa. Acaz no quería señal milagrosa porque no quería obedecer a Dios, porque ya había decidido enviar tributo a Asiria buscando rescate militar. Isaías sintió indignación profética ardiendo en su pecho como fuego. Respondió con reproche que no iba dirigido solo al rey individualmente, sino a toda la casa de David colectivamente. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal que no pedisteis. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Las palabras salieron de los labios de Isaías con peso que él mismo no comprendía completamente en ese momento. Estaba pronunciando profecía que tendría cumplimiento dual en dos épocas diferentes, inmediato en su contexto histórico y futuro en el Mesías. Las palabras contenían significado más profundo que solo se revelaría completamente siglos después, cuando virgen literal llamada María concebiría milagrosamente por poder del Espíritu Santo y daría a luz al que verdaderamente sería Emmanuel, Dios con nosotros en carne humana. Isaías continuó describiendo tanto el juicio que vendría
sobre la tierra antes de que el niño creciera, como la devastación que Dios traería sobre Siria e Israel mediante el rey brutal de Asiria. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada completamente. Pero Acaz no esperó en Jehová como el profeta había ordenado. En lugar de confiar en la promesa profética de liberación sobrenatural, envió mensajeros urgentes al poderoso Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con todo el oro y la plata que pudo encontrar en el templo sagrado y en los tesoros acumulados del palacio real, rogándole humillantemente que viniera a rescatarlo de sus enemigos. Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Fue acto deliberado de vasallaje voluntario, sometiendo a Judá a yugo asirio opresivo, del cual no se liberarían por generaciones. Isaías escuchó las noticias de esta decisión y sintió su corazón romperse. Tiglat-Pileser aceptó con entusiasmo el tributo generoso y la oportunidad de oro de expandir influencia asiria en la región. Marchó con sus ejércitos contra Damasco, la conquistó brutalmente con eficiencia militar característica, mató al rey Resín en batalla y deportó masivamente a la población completa a Kir, según profecía exacta que Isaías había pronunciado meses antes. El reino del norte de Israel también fue devastado parcialmente por las legiones asirias, con territorios completos del norte y el este siendo conquistados sistemáticamente y sus habitantes deportados en masa a tierras lejanas. Acaz había sido rescatado de la amenaza inmediata, pero al precio terrible de convertirse en vasallo tributario de imperio más brutal y despiadado del mundo antiguo. Imperio que eventualmente destruiría completamente el reino del norte y amenazaría a Judá misma. Y como si la apostasía espiritual no fuera suficiente traición, Acaz viajó personalmente a Damasco conquistada para rendir homenaje servil a Tiglat-Pileser, su nuevo señor, y quedó profundamente impresionado por un altar pagano elaborado que vio allí en un templo idólatra. Envió diseño detallado y medidas exactas al sacerdote Urías en Jerusalén, ordenándole con autoridad real que construyera réplica exacta de ese altar pagano. Cuando Acaz regresó a Jerusalén después de su peregrinación humillante, el altar pagano ya estaba instalado en el templo mismo de Jehová en lugar de honor, y Acaz procedió a reorganizar completamente la adoración del templo, según patrones paganos que había admirado en tierras extranjeras, moviendo el altar de bronce que Salomón había hecho según diseño divino, cortando los paneles artísticos de las basas y quitando las fuentes de encima de ellas, bajando el mar de bronce masivo de sobre los 12 bueyes que lo sostenían. Todo esto lo hizo para agradar al rey de Asiria, comprometiendo sistemáticamente la adoración pura de Jehová en intento desesperado de mostrar lealtad política absoluta a su nuevo señor imperial. Isaías observaba todo esto con corazón desgarrado que sangraba internamente. Veía cómo la nación se hundía cada vez más profundamente en apostasía que parecía no tener fondo. Veía cómo la alianza con Asiria que Acaz presentaba como solución brillante era en realidad trampa espiritual que destruiría a Judá desde adentro. Proclamaba juicios cada vez más severos con voz que crecía en intensidad, pero las palabras caían en oídos completamente sordos que se negaban a escuchar. La gente estaba demasiado ocupada con sus vidas ordinarias, demasiado confiada en sus propias estrategias humanas, demasiado segura de que el templo físico y el pacto davídico los protegerían automáticamente, sin importar cómo vivieran moralmente. Durante estos años oscuros que parecían interminables, Isaías escribió algunas de sus denuncias más feroces y memorables.
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Era catálogo devastador de ayes, pronunciamientos específicos de juicio contra categorías precisas de pecadores que caracterizaban la sociedad corrupta de Judá en todos sus niveles. Había noches largas cuando Isaías no podía dormir, acostado en su cama mirando fijamente la oscuridad del techo, sintiendo el peso físico de palabras no pronunciadas, oprimiendo su pecho hasta que apenas podía respirar. Había días cuando caminaba por el mercado abarrotado y veía rostros familiares, gente que había conocido desde su niñez, y quería gritar advertencias hasta quedar completamente ronco, pero sabía con certeza dolorosa que no lo escucharían sin importar cuánto gritara. Se sentía atrapado entre dos realidades incompatibles, la invisible que había visto en el templo donde Dios reinaba santo y soberano sobre todas las naciones, y la visible donde injusticia florecía sin castigo y nadie parecía importarle excepto él. A veces lloraba en privado absoluto por la ceguera espiritual de su pueblo, por la dureza impenetrable de sus corazones, por el juicio inevitable que se acercaba como tormenta masiva en horizonte distante que solo él podía ver con claridad. En medio de esta oscuridad espiritual que cubría a Judá, Isaías recibió visiones de juicio venidero que eran tan aterradoras en su detalle que lo dejaban temblando incontrolablemente. Vio en visiones nocturnas ejércitos invasores viniendo desde tierras distantes del norte, silbados por Jehová mismo como instrumento perfecto de su ira justa. Vio destrucción total y sistemática de ciudades fortificadas, campos fértiles convertidos en desiertos desolados, poblaciones enteras deportadas en cadenas a tierras extranjeras. Pero también recibió visiones contrastantes de esperanza brillante que brillaban como estrellas en noche oscura, profecías sobre futuro glorioso que parecían imposibles dado el estado presente de corrupción de la nación. En uno de esos momentos de revelación profunda que lo dejó sin palabras, escribió palabras que se convertirían en algunas de las más citadas y amadas de toda la Escritura. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías escribía sobre niño que nacería en futuro, descendiente directo de David, que gobernaría con justicia perfecta y eterna. Los títulos que le daba eran extraordinarios y sin precedentes, atribuyéndole características y nombres que solo Dios poseía: Dios fuerte, Padre eterno. Isaías no comprendía completamente cómo esto podría ser posible, cómo un descendiente humano de David podría llevar títulos exclusivamente divinos, pero escribió fielmente exactamente lo que le era revelado sobrenaturalmente, confiando en que Dios sabía lo que hacía, incluso cuando él no entendía el misterio completo. Los años pasaban con lentitud agónica y Acaz continuó su reinado desastroso y destructivo hasta que finalmente murió sin honor y fue sepultado. Pero significativamente, el texto bíblico nota que no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, señal clara de desaprobación divina y humana, incluso en muerte. Su hijo Ezequías subió al trono de David a los 25 años. Y con él vino viento refrescante de cambio radical.
Isaías sintió esperanza renovada cuando escuchó las primeras noticias. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre en tiempos antiguos. En el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas del templo que su padre había cerrado simbólicamente y las reparó cuidadosamente. Convocó a todos los sacerdotes y levitas dispersos y les ordenó con urgencia que santificaran el templo completamente, removiendo toda la inmundicia abominable que Acaz había introducido deliberadamente. Quitad del santuario la inmundicia que profana la presencia de Dios. Les ordenó con autoridad. Los sacerdotes entraron al templo y comenzaron trabajo masivo de purificación espiritual y física, sacando todos los objetos contaminados por uso idólatra, todos los ídolos detestables, todos los altares paganos que Acaz había erigido en el lugar santo. Trabajaron durante 16 días completos limpiando el templo meticulosamente de toda contaminación. Después, Ezequías organizó servicio elaborado de rededicación masivo, con sacrificios abundantes de animales, música gloriosa de levitas, con címbalos resonantes, salterios melodiosos y arpas dulces según ordenanza antigua de David, y adoración genuina del corazón que no se había visto ni escuchado en años de apostasía. Isaías observaba todo esto con mezcla compleja de esperanza cautelosa y realismo profético templado por décadas de desilusión. Ezequías era rey genuinamente piadoso, verdaderamente comprometido con reforma religiosa profunda. Pero Isaías sabía por experiencia amarga que reformas externas visibles no garantizaban transformación interna de corazones endurecidos. El pueblo podía participar con entusiasmo en rituales renovados del templo sin experimentar arrepentimiento genuino de pecados profundos. Y además, las decisiones catastróficas de Acaz habían puesto a Judá en posición política vulnerable. Eran vasallos tributarios de Asiria, obligados a pagar tributo pesado anualmente, y cualquier intento de rebelarse contra ese yugo traería inevitablemente venganza militar devastadora de las legiones asirias. Durante los primeros años prometedores de Ezequías, Isaías continuó su ministerio profético con vigor renovado que no había sentido en años. El rey, piadoso al menos, escuchaba respetuosamente sus palabras, aunque no siempre obedecía completamente sus instrucciones proféticas. Isaías proclamó algunas de sus visiones más hermosas y esperanzadoras sobre restauración futura durante este período de reforma. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos con gloria. Profetizaba sobre liberación gloriosa venidera, sobre fin definitivo de opresión, sobre paz eterna que vendría cuando el Mesías prometido finalmente reinara sobre todas las naciones. Pero también continuaba advirtiendo fielmente sobre juicio inminente para las naciones circundantes orgullosas y para Judá misma, si no se mantenía fiel al pacto. La crisis definitiva del reinado de Ezequías llegó en su 14º año, cuando Senaquerib, rey de Asiria, sucesor de los conquistadores anteriores, subió con sus ejércitos masivos contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó sistemáticamente una por una. Los asirios eran máquina militar más temida y eficiente del mundo antiguo, conocidos en todas las naciones por su brutalidad sistemática y despiadada. Deportaban poblaciones enteras a tierras lejanas, empalaban vivos a líderes rebeldes como advertencia pública, desollaban vivos a prisioneros importantes y dejaban pirámides grotescas de cráneos humanos como advertencia permanente a cualquiera que considerara rebelión. Senaquerib había conquistado metódicamente ciudad tras ciudad, fortificada en todo Judá con eficiencia brutal, y ahora solo Jerusalén quedaba como último bastión de resistencia. Ezequías, viendo la devastación total del reino y temiendo lo peor, intentó apaciguar a Senaquerib enviando mensaje humillante de sumisión total.
Yo he pecado contra ti, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas sin cuestionar. Sennacherib demandó tributo enorme que devastaría la economía, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, cantidad astronómica. Ezequías dio desesperadamente toda la plata que se halló en el templo y en los tesoros acumulados del palacio real. Incluso cortó el oro precioso de las puertas masivas del templo y de los quiciales que él mismo había cubierto cuidadosamente durante la reforma, y lo envió todo al rey de Asiria, esperando comprar paz. Pero no fue suficiente para satisfacer la avaricia imperial. Sennacherib envió contingente militar masivo bajo comando del Rabsaces, oficial de alto rango con autoridad plena, para sitiar Jerusalén y demandar rendición incondicional inmediata. El Rabsaces se paró junto al acueducto del estanque de arriba, exactamente donde Isaías había confrontado a Acaz años antes, y gritó en hebreo perfecto para que todos los defensores en los muros pudieran escuchar claramente cada palabra. Su discurso fue construido cuidadosamente para quebrantar la fe en Jehová y sembrar terror paralizante en corazones de los defensores. No os engañe Ezequías vuestro rey, porque no os podrá librar de mi mano poderosa. Y no os haga, Ezequías, confiar en Jehová, diciendo con palabras vacías: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en mano del rey de Asiria. El Rabsaces argumentó con lógica aplastante que ningún dios de ninguna nación conquistada había podido resistir exitosamente el poder invencible de Asiria. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a sus tierras de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Era blasfemia directa y calculada, equiparando deliberadamente a Jehová, el Dios viviente, con ídolos completamente impotentes de naciones ya derrotadas y deportadas. Los hombres en el muro guardaron silencio tenso, según orden estricta de Ezequías de no responder a la provocación, pero el terror se apoderó de sus corazones al escuchar las palabras que parecían irrefutables. Cuando los oficiales principales de Ezequías reportaron fielmente el discurso blasfemo completo del Rabsaces, el rey rasgó sus vestidos en angustia extrema, se cubrió de cilicio áspero y entró directamente al templo para buscar el rostro de Dios. Pero también hizo algo crucial que cambiaría todo. Envió mensajeros urgentes a Isaías el profeta con mensaje desesperado. Día de angustia, de reprensión divina y de blasfemia es este día terrible, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas para completar el parto. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual envió el rey de Asiria su señor para blasfemar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración por el remanente que aún queda vivo. Era reconocimiento honesto de que la situación era humanamente imposible, que solo intervención divina milagrosa podía salvar a Jerusalén en este punto. Isaías escuchó el mensaje y sintió su corazón arder con indignación santa. Respondió inmediatamente con palabra directa de Jehová, que era exactamente lo que Ezequías necesitaba escuchar desesperadamente. Así dirás a tu Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pongo en él un espíritu, y oirá rumor perturbador, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada violentamente. Era promesa clara de que Sennacherib no tomaría Jerusalén, que regresaría humillado a Asiria y allí sería asesinado por sus propios hijos. La fe de Ezequías fue fortalecida inmensamente, pero la prueba no había terminado todavía. Sennacherib envió carta adicional amenazante a Ezequías, repitiendo las blasfemias contra Jehová y las amenazas de destrucción total. Ezequías tomó la carta con manos temblorosas,
subió personalmente al templo y la extendió literalmente delante del arca del pacto, en la presencia de Jehová, en uno de los actos de oración más conmovedores jamás registrados en escritura. Oró con desesperación total, pero también con fe profunda que se aferraba a las promesas. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines de oro, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, te ruego que nos libres de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, Jehová, eres Dios verdadero. Ezequías no pedía liberación egoísta solo para sobrevivir, sino para que el nombre de Dios fuera vindicado públicamente delante de todas las naciones. Isaías recibió respuesta divina completa y la envió a Ezequías. El mensaje comenzó con burla profética dirigida directamente a Sennacherib. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén en desprecio. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel, el Dios que no comparte su gloria. Dios proclamaba que Sennacherib, en su arrogancia imperial, había blasfemado no contra rey débil ni ciudad indefensa, sino contra el Santo de Israel mismo. El mensaje continuó declarando que Dios había permitido las conquistas asirias como instrumento temporal de su juicio contra naciones rebeldes, pero que Sennacherib había excedido su mandato en su orgullo insoportable. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni será echado contra ella baluarte de sitio. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová de los ejércitos, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo fiel. Y aquella misma noche sucedió el milagro que vindicaría a Dios y a su profeta. El ángel de Jehová salió del cielo y mató en el campamento asirio a 185,000 hombres en silencio. Cuando los que quedaban vivos se levantaron por la mañana esperando continuar el sitio, vieron cadáveres por todas partes hasta donde alcanzaba la vista. El texto no explica el método exacto de la destrucción, pero el resultado fue claro e innegable. El ejército asirio invencible fue diezmado en una sola noche sobrenatural. Sennacherib levantó el sitio humillado y regresó a Nínive. Jerusalén había sido liberada milagrosamente, exactamente como Isaías había profetizado con confianza. Y la profecía sobre el destino personal de Sennacherib también se cumplió con precisión. Mientras adoraba confiadamente en el templo de su dios Nisroch en Nínive, sus propios hijos Adramelech y Sarecer lo asesinaron a espada y escaparon a tierra de Ararat. Isaías había visto el trono de Dios y los serafines clamando: Santo, Santo, Santo en su juventud. Había sentido el toque de la brasa ardiente purificando sus labios para servicio profético. Había respondido al llamado divino sin saber el costo completo que pagaría durante décadas. Había proclamado fielmente durante años de rechazo sistemático. Había escrito profecías que trascendían su propia comprensión. Había cargado el futuro del mundo en sus palabras y, aunque eventualmente moriría en martirio brutal bajo Manasés, había visto con ojos de fe la salvación que vendría, el Mesías que sufriría, el reino eterno que se establecería, y esa visión sostuvo su fidelidad hasta el último aliento.